Días, bienvenidos a Input Colectivo, este podcast en el que hablamos de ciencia relacionado con la sociedad y cómo las cosas que se descubren en ciencia pueden ser aplicadas en la sociedad, son importantes para la sociedad y reivindican un poco el rol fuerte de la ciencia y esta comunicación que tiene que tener con la sociedad. Hoy les quiero hablar de salud mental. La salud mental, que es tan bastardeada en el sentido de que siempre lo más importante fue la salud física, la salud del cuerpo y no tanto la salud de la mente. De hecho, la salud mental siempre fue como asociada un poco a algo de voluntad, ¿no? Bueno, para sentirte mejor tenés que quererlo. Y muchas veces esto no es así, no tiene que ver con una fuerza de voluntad, poder estar bien mentalmente, sino con un montón de condicionantes alrededor. Hay condicionantes de tipo culturales, obviamente, ni hablar de condicionantes económicos, y también hay condicionantes biológicos, que es un poco de lo que más voy a hablar hoy, porque obviamente soy bióloga y quiero mostrarles un poco esa parte. Les voy a hablar un poco también brevemente de algunas medicaciones y terapias, pero bueno, como no soy ni psicóloga ni psiquiatra, vamos a siempre llevarlo un poco a lo biológico de todo esto. En un momento, la salud siempre fue definida como, o lo que nosotros aprendimos quizás en el colegio y demás, o sea, estoy hablando de una enseñanza de hace 20 años, que la salud era la ausencia de una enfermedad. Pero hoy en día la Organización Mundial de la Salud y un montón de asociaciones relacionadas con el cuidado de la salud están ampliando este concepto y están empezando a integrarlo de una manera en que es un bienestar general de todo mi cuerpo y mi mente. Ahí ya estamos agregando el hecho de la mente y también estamos agregando esto de un bienestar integral, un bienestar general. Si no es la ausencia de enfermedad, digamos, que yo no tenga un tipo de enfermedad, no quiere decir que esté sano, porque puede haber otro tipo de desequilibrios o puede haber otro tipo de cosas funcionando a nivel mental. La salud mental en Argentina es bastante diferente al resto del mundo por una cuestión de que somos como el país como psycho, ¿no? Con esta cultura psycho, que quiere decir que hay un montón de psicólogos, somos el país con mayor número de psicólogos per cápita del mundo. Pero pese a eso, no sé si somos los que mejor han sabido cuidar la salud mental. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hay muchos psicólogos, personas haciendo terapias, pero son estas terapias más individuales, con un nivel de atención en el cual yo tengo que comunicarme, escribirle a alguien y son consultas del ámbito de lo privado. Cuando nosotros hablamos, este podcast se llama justamente Input Colectivo, porque a mí me gusta hablar mucho del hecho de comunidad y el hecho colectivo, de la salud, de la ciencia. Y entonces no hay políticas tan importantes, no hay una comunidad dentro de la psicología tan importante como sí los consultorios privados. Esto es ni más ni menos que por una cuestión también de las leyes que hay sobre salud mental. Entonces siento que en un montón de cosas estamos muy avanzados en cuanto a psicologías y a corrientes psicológicas, pero en otros seguimos muy atrasados, como siempre venimos nombrando en varios casos con respecto a la salud física y en este caso con salud mental. Solo queda disponible para las personas que pueden acceder a eso, porque no está tan contemplado tampoco en las obras sociales el hecho de salud mental. Tampoco está contemplado en los trabajos. Por ejemplo, si yo tengo un determinado problema, si yo estoy bajo una medicación, si estoy con depresión, es un poco difícil comunicarlo esto en el trabajo. Y es un poco difícil poder tomarse días, licencia por eso, ¿no? Licencia por salud mental. Y muchas veces cuando alguien lo hace es muy criticado o no, seguro está en la casa durmiendo todo el día. Como que todavía hay una fuerte crítica a eso y todavía hay un fuerte tabú también. Nosotros vamos a escuchar que muchas personas hablan libremente si toman una pastilla para regular la tiroides o la presión o la diabetes. Pero no así la gente habla tanto de la medicación que toma, de la medicación psiquiátrica que toma. ¿Por qué? Por esta cuestión de que se asume que somos locos, sí, yo me incluyo porque yo estuve tomando también medicación psiquiátrica, y se lleva como una negativa medio rara, ¿no? Como si las personas que toman medicación anduvieran por la vida siendo tóxicas, como que tuvieran algo muy tóxico adentro,
o que fueran a volverse adictas de la medicación y nunca puedan terminarla, como un tratamiento que empieza y termina, como tantos otros tratamientos que empiezan y terminan y que son necesarios para un determinado momento. Y esta cuestión también de ¿para qué tomas medicación? Es fuerza de voluntad. Siempre esta creencia de que es peligrosa. Hay cosas que igual sí creo que es muy de uno, de que uno tiene que tener las ganas de querer mejorar. Y a partir de ahí las cosas para mejorar son variadas, ¿no? Pero no alcanza nomás con tener las ganas de querer mejorar. Hay veces que justamente se necesita de medicación, se necesita, sino de terapia, se necesita de, no sé, hacer actividad física que estimule nuestro cuerpo, que está totalmente comprobado que la actividad física nos ayuda con la ansiedad, con esta sociedad que venimos hablando en los capítulos anteriores, que avanza todo tan rápido, que estamos tan automatizados y que a veces eso nos puede llevar por delante a nuestra salud mental. Como que lo físico va mucho más rápido y lo mental se queda, un poquito como recalculando. Bueno, entonces como les decía, la salud mental tiene que ver mucho con todo lo que es lo biológico, lo cultural. Cada vez hay más personas que toman, por ejemplo, algo para dormir o para calmar la ansiedad, para no sentir tanto. Sabemos que hay diferentes tipos de medicación en esos casos. Hay muchas medicaciones que, como les dije también en uno de los capítulos, hay medicaciones que se dan a los chicos por falta de atención y están muy sobremedicados con eso. Cuando no hay otros problemas como subsanando ahí, ¿no? Como el problema, no sé, de que estén todo el día enfrente a las pantallas, como el problema de que la educación en las aulas se quedó muy atrás a la forma en la que ellos aprenden a hacer otras cosas, como, no sé, jugar un videojuego, como que todo va muy rápido. Y nosotros dentro de la educación no hemos sabido amoldarnos mucho a esas nuevas corrientes y a estas nuevas cosas. Entonces hay muchos chicos medicados. Y es un problema que es un poco tapar el sol con los dedos, ¿viste? Como que va a seguir quemando. Podemos no recibir toda la irradiación, pero va a seguir quemando si nosotros no subsanamos con otro tipo de cuestiones, como por ejemplo cuestiones de limitaciones al uso de las pantallas o limitaciones de las nuevas tecnologías, sobre todo en las etapas de crecimiento. Después, obviamente, en los adultos ya es otra cuestión y muchas veces las necesitamos, a las redes, necesitamos nuestro trabajo y demás, pero sobre todo en los niños. Pero sin meterme en el tema niños, sabemos que hoy en día las personas toman esto, muchos o antidepresivos o ansiolíticos. Sabemos que hay diferentes tipos de antidepresivos. Hay algunos que son los más de primera línea, o sea, los más comunes que se suelen dar en un primer momento, que son la fluoxetina, sertralina, escitalopram. Todos estos son los que se denominan ISRS. ¿Qué significa esto? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para que nosotros entendamos cómo actúan estos antidepresivos, yo quería explicarles un poco lo que es la serotonina y la función que cumple en nuestro organismo y por qué es importante entonces este tipo de medicación o cómo actúa. La serotonina es un neurotransmisor. ¿Y qué quiero decir con neurotransmisor? Es una sustancia que lo que hace es permitir la comunicación entre las neuronas de nuestro cerebro. Nosotros sabemos que todas las células de nuestro cuerpo actúan de manera coordinada, se pasan señales entre sí para poder realizar las funciones vitales. Hay distintos tipos de comunicación, las células muy cercanas entre sí se comunican de una manera parácrina. Células muy lejanas se comunican mediante hormonas, ¿sí? Una comunicación que se denomina comunicación de tipo endocrina. Por eso cuando vamos a ver un endocrinólogo, generalmente estamos viendo cosas que tengan que ver con nuestra regulación hormonal. Y además tenemos también una comunicación que es justamente a través de neurotransmisores, una neurotransmisión, una neurocomunicación entre las células. Esta neurocomunicación, que se hace mediante neurotransmisores, porque justamente transmiten información entre neuronas, dentro de ellos tenemos a la serotonina, que lo que hace la serotonina es participar en, por ejemplo, el estado del ánimo, en la ansiedad, el sueño y la regulación emocional. Entonces, lo que hacen estos inhibidores, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, lo que permiten es que la serotonina esté disponible por más tiempo, ¿sí? Al estar más tiempo disponible la serotonina, puedo estimular mejor a los estados de ánimo, sueño. Entonces, al estar más tiempo disponible, mejor regulación. Como les decía, son de primera línea, ¿sí? O sea, son la primera opción que se suele elegir cuando se inicia un tipo de tratamiento.
Además, también son de primera línea porque tienen un buen equilibrio entre lo que es la eficacia, la seguridad y la tolerancia. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que funcionan bien en mucha gente. Eso es eficacia. Eficacia es que justamente actúan en mucha gente. Y seguridad y tolerancia, que tienen pocos efectos adversos, la gente lo tolera muy bien y son seguros. Ahora, que sean de primera línea no significa que funcionen para todos. Obviamente que hay personas a las cuales no les van a funcionar y van a necesitar otro tipo de medicación. Otro tipo de medicación son los IRSN, que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Ahí ya estamos agregando una sustancia nueva, que en este caso es la noradrenalina, pariente de la adrenalina. Este tipo de medicamentos es, por ejemplo, la venlafaxina, son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, la noradrenalina está muy relacionada con energía, con atención, con motivación. También está muy relacionada, por ejemplo, en la respuesta al estrés, en la percepción del dolor. Acá estos medicamentos funcionan con dos neurotransmisores. Hacen que tanto la serotonina y la noradrenalina duren más tiempo activas entre las neuronas. Entonces, de esta manera, además de tener los efectos que tenía con la serotonina, también sumo lo de la noradrenalina, o sea, me suelen dar más energía. Después tenemos otro tipo de medicación que son los tricíclicos, que son los primeros antidepresivos que se desarrollaron más o menos en los años 50, pero bueno, no me voy a meter a hablar de esos. Son estructuras que tienen 3 anillos, una estructura química de 3 anillos, por eso se llaman tricíclicos. Y por ejemplo tenemos la imipramina. Lo que tiene estos tricíclicos es que quizás no son tan selectivos como los que habíamos visto recién, que actúan sobre la serotonina y la noradrenalina, y por eso se suelen usar para otros casos. Después tenemos los ansiolíticos, que tenemos las famosas benzodiazepinas, ¿sí? Que se usan en casos de mayor ansiedad. Una ansiedad, ataques de pánico, por ejemplo, un insomnio repetido, situaciones muy agudas de estrés. Y acá tenemos a sustancias muy conocidas o que seguramente han oído hablar, como por ejemplo el clonazepam, el diazepam, el lorazepam y el alprazolam, el famoso Alplax, ¿sí? Como les decía, estas son las medicaciones que muchas personas por ahí toman cuando tienen problemas para dormir. Y obviamente el problema de todo esto es cuando no es indicado por un profesional de la salud como un psiquiatra, ¿sí? Cuando estas cosas son autodiagnosticadas y son continuadas en el tiempo. ¿Cómo funcionan estos ansiolíticos? Bueno, lo que hacen es actuar sobre el receptor, o sea, el receptor de la señal que se llama GABA, que es el principal neurotransmisor del cerebro que tiene acción inhibitoria. O sea, lo que hace es bajar la actividad cerebral, relajar, generalmente dan más sueño. Y lo que tiene es que tiene un efecto casi inmediato. Por eso muchas veces la gente toma una pastillita para dormir. Es un efecto inmediato. Recién todos los que les nombraba, como la fluoxetina o la sertralina, que son los antidepresivos, tienen efectos que se empiezan a notar a partir de 2 o 3 semanas que se toman, ¿sí? Que se toman diariamente. Los ansiolíticos son como un efecto inmediato. ¿Sí? Van y actúan directamente en este receptor que se denomina GABA y tiene esta función inhibitoria, esta función depresora del sistema nervioso central. El problema, como les venía diciendo, es este uso prolongado o cuando se usan durante mucho tiempo, el cerebro se puede ir acostumbrando y de esta manera, como el cerebro se acostumbra, se empiezan a necesitar dosis más altas y ahí, siempre donde se necesitan dosis más altas, es donde puede aparecer la dependencia. Obviamente, esto no ocurre cuando es seguido por un profesional de la salud que nos está regulando cuánto tomamos, cada cuánto lo tomamos y etcétera. ¿Sí? Estos generalmente son en casos de autogestión de estas cosas que pueden llegar a generar una dependencia. Y puede generar que yo el día de mañana no pueda dormir si no me tomo una pastilla porque ya se acostumbró mi cerebro a poder relajar con esta ayuda química que me da la pastilla. Lo que tenemos que imaginarnos es que todas estas pastillas me generan respuestas químicas a mi cuerpo. Como yo les venía diciendo que la salud mental es algo muy integral y tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones económicas. Obviamente, lo que siempre decimos, si una persona no tiene para comer, es muy difícil que pueda ponerse a pensar en estas cosas. O sea, también pensar, ojo que también pensar en salud mental, en cómo lo venimos planteando y en cómo está protegido por la ley, que no está tan protegido, es un poco de privilegio, ¿no? De poder ir a un psicólogo, poder pensar siquiera en
cómo me siento sin tener que cubrir mis necesidades básicas. Cuando las necesidades básicas no están cubiertas, menos se puede pensar en salud mental, porque no tenemos lo básico para que nuestro cuerpo funcione. Por fuera de estas cuestiones económicas y cuestiones también de tipo culturales, tenemos la química de nuestro cuerpo. Puede ser que en la química de nuestro cuerpo tengamos menos serotonina disponible, menos noradrenalina disponible, y eso hace que al estar estos neurotransmisores ausentes, nos sintamos más caídos, más deprimidos, y entonces todas estas pastillas nos van a estar ayudando para regular químicamente a nuestro cerebro. Como regulamos hormonalmente nuestro cuerpo, no sé si tomamos, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, si tomamos, regulamos a la tiroides, cuando tomamos pastillas para hipotiroidismo o hipertiroidismo. Como regulamos tantas cosas con medicación, nosotros con esta medicación estamos regulando neurotransmisores que quizás no están funcionando bien en nuestro cuerpo. Entonces, toda la parte de las pastillas va a ser la parte química y siempre está bueno acompañarlo con una terapia, ¿sí? Con terapias en las cuales podemos ir hablando de esto que nos va pasando, además de tener el cambio químico, tener un cambio más bien emocional, conductual. Hay diferentes tipos de terapias, las voy a nombrar y no me voy a meter en eso ahora en un toque, porque como les dije, no soy psicóloga, voy a nombrar un poco de lo que conozco, de lo que he conocido y he probado. Bueno, además de todas estas cuestiones, tenemos también estabilizadores de ánimo, como el litio, ¿sí? Que regulan en este caso oscilaciones más extremas en el estado de ánimo y evitan determinados picos de cambio. Y tenemos también los antipsicóticos, que son para casos, por ejemplo, de esquizofrenia. En este caso, la medicación que se suele tomar es la quetiapina. Bueno, entonces estos son los diferentes tipos de medicaciones que les quería nombrar brevemente. Y también algo muy importante que tenemos que pensar en todos estos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina es que actúan en el llamado eje serotoninérgico. Este eje serotoninérgico se va a estimular con esta medicación y nosotros, si estamos bajo algún tipo de medicación psiquiátrica, no podemos tomar otro tipo de medicaciones o pastillas, ¿sí? En los últimos tiempos se sabe que se han puesto muy de moda varios tipos de droga, las fiestas electrónicas trajeron mucho eso, y el ritual de quizás se ha abandonado un poco la toma de alcohol y se ha empezado a optar por la toma de diferentes tipos de pastillas, pastillas psicodélicas, y estas pastillas también actúan sobre el mismo eje, ¿sí? Sobre el mismo eje serotoninérgico. ¿Por qué no puedo tomar este tipo de pastillas si estoy tomando medicación psiquiátrica? Bueno, porque puede generar un síndrome serotoninérgico en mi cuerpo, lo cual la probabilidad es baja, pero es potencialmente muy peligroso. O sea, en algunos casos puede llevar a la muerte este tipo de síndrome. Por lo tanto, como les decía, siempre está necesario estar acompañado por un especialista en salud mental, y que nos pueda informar sobre esto y qué cosas podemos hacer y no podemos hacer cuando estamos bajo medicación psiquiátrica. Ningún tipo de medicación que tomemos, como les decía, para cuestiones como la diabetes o para cuestiones más bien psiquiátricas, ningún tipo de medicación que tomemos va a dar lo mismo con todo, ¿no? Como que tenemos que siempre seguir un chequeo de lo que tomamos y cuáles son las contraindicaciones de eso, porque siempre vamos a tener unas contraindicaciones, tenemos que estar informados acerca de posibles efectos secundarios, que no siempre todos lo tienen, pero algunas personas sí. Y toda esa información, el que más la va a conocer va a ser el médico al que acudamos. Bueno, como les decía, les quería nombrar un poco los diferentes tipos de terapias como para saber, como para conocerlas, porque realmente son muy variadas y quizás para momentos distintos de nuestra vida nos viene bien diferentes tipos de terapia. La terapia más común acá en Argentina y la que más se suele enseñar también en las universidades públicas es el psicoanálisis. El psicoanálisis, que es la más difundida y es la más aceptada socialmente, creo yo. Noté una diferencia, por ejemplo, no sé, con España, que a los psicólogos medio que le siguen diciendo los loqueros, como que para ir ahí es porque estás un poco loco, y siento que eso acá ya no pasa tanto. Cuando vas a un psicólogo es muy normal, cada vez más gente va a psicólogos. De hecho, al principio eran sobre todo mujeres, ahora hay un montón de hombres que hacen terapia, no solo en casos de trauma, no solo postraumáticos, sino también en general para la vida o para la toma de decisiones o para la orientación de, por ejemplo,
si quiero seguir alguna carrera, etcétera. Bueno, el psicoanálisis que se dio a finales del siglo XIX, lo que me hablan es de que los síntomas tienen un origen en mi inconsciente. Entonces, la palabra en sí misma tiene un rol muy importante, tiene un rol clave. La palabra pasa a ser en este sentido terapéutica. Se basa también en traumas infantiles y nos permite hacer asociaciones, interpretaciones. Y también lo que permite el psicoanálisis es resignificar muchas situaciones. Lo que siempre se le criticó al psicoanálisis es el rigor científico, lo cual para mí es una crítica un poco pobre en el sentido de que, al menos en mi forma de pensar, no todo tiene que estar bajo la lupa del método científico, propiamente dicho. Creo que no todo tiene que ser abarcado con los mismos estándares, por decirlo así. Después, otra corriente que surge es el conductismo en los años 20 más o menos, que lo que se busca ahí es cambiar la conducta de la persona. Y fue como una reacción contra el psicoanálisis, vino un poco como se instaló como una grieta. Después obviamente hoy en día fue cambiando y se toman, no sé, muchos terapeutas toman una cosa de una corriente, otra cosa de otra, pero bueno, nació, digamos, como esta reacción contra el psicoanálisis. Sabemos que los Simpson hacen una parodia de muchas cosas y bueno, acá estamos incluyendo a las teorías psicológicas como el conductismo. Pensemos en Skinner. Skinner fue uno de los máximos exponentes del conductivismo radical, ¿sí? Y las ideas centrales básicamente es que las conductas se explicaban por estímulo-respuesta, o sea, la respuesta a un determinado estímulo, que la conducta se podía moldear con refuerzos positivos y con castigos, o sea, los refuerzos positivos eran premios y con castigos. Entonces deja un poco la libertad y la voluntad un poco como una ilusión. Básicamente esto dice que somos producto del ambiente, ¿sí? Que tenemos una determinada conducta por cómo fuimos condicionados con estímulos. Si recordamos, el director de Los Simpson, el director de la escuela es Skinner, y esto no es casual, se llama Skinner justamente por en alusión o como una parodia a este pensador. Sabemos que Skinner cree que el orden se logra con disciplina, con regla, con castigo, que trabaja en la escuela con estos sistemas rígidos y normas absurdas, y sobre todo este pensamiento de que hay un control sobre los alumnos y que los alumnos se moldean, ¿no? Moldear al alumno, como si la persona por sí misma no tuviera forma, ¿no? Como si su conducta no dependiera de un montón de cuestiones y no solo del ambiente, ¿no? Esa teoría del conductismo llevó a las terapias cognitivas, como la terapia cognitivo-conductual. Es muy usada para depresión, para la ansiedad, también para trastornos alimenticios, que hay un capítulo, vayan a escucharlo si no lo escucharon, sobre trastornos alimenticios, que se llama Tu cuerpo, su negocio, está muy bueno. Entonces, lo que me dice es que no alcanza con cambiar la conducta si no cambiamos la forma en la que interpretamos la realidad. En uno de los pilares que se basa es en un triángulo, si nos imaginamos, en el que una punta está el pensamiento, en otra punta está la emoción y en otra está la conducta. Lo que busca la terapia es romper ese circuito de que un pensamiento o una emoción nos lleve a una conducta determinada y poder remoldear y cambiar nuestra conducta, ¿no? Y de esa manera hacemos identificación de pensamientos automáticos. Por ejemplo, usan la exposición como tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una fobia, exponemos a la persona frente a esta fobia varias veces hasta que el cerebro puede aprender que el peligro no es real, que ese peligro no es cierto, entonces se responde de una manera distinta, se cambia la conducta. Después de esta corriente también tenemos la terapia cognitivo-dialéctica, o DBT también llamada, la cual surgió un poco para tratar síndromes, trastornos del límite de la personalidad o trastornos de la conducta bipolar, donde no hay una adecuada regulación, por ejemplo, de las emociones, y eso se juega mucho en las relaciones interpersonales y jode mucho en la vida de las personas, porque justamente no tienen esta regulación emocional, no tienen como un límite emocional entre la confianza y la no confianza, entre dar permisos para, no sé, enojarse en ambientes donde no deberíamos tener esos permisos, como por ejemplo en el trabajo. Es una terapia que busca generar herramientas y ejercicios
como lo básico de contar hasta 10, pero sabiendo que para llegar a contar hasta 10, primero tenemos que la emoción no lleve directamente a una conducta, sino que yo pueda hacer algo antes de llegar a esa conducta de, por ejemplo, frente al enojo. Lo que dice básicamente la terapia DBT es que yo puedo tener un montón de emociones, o sea, yo puedo sentir enojo, puedo sentir tristeza, puedo sentir angustia. Bueno, de hecho el enojo y la angustia sabemos que están muy relacionados. Muchas veces el enojo es la respuesta de alguna angustia más profunda. Pero lo que dice es, bueno, para pasar de esto a una conducta, que haya algo previo, ¿no? Algo que a mí me permita no reaccionar de una manera que no sea propicia para el entorno en el que me encuentro o que no sea eficaz. Y una conducta no eficaz es aquella que me aleja, ¿no? Me aleja de mis metas. Por ejemplo, si yo quiero en el laburo llevarme bien con mis compañeros de trabajo, una conducta frente al enojo puede ser ir a putear a todo el mundo y eso me va a alejar de mi meta, que es llevarme bien con mis compañeros de trabajo y cumplir mi meta laboral. En cambio, una conducta que sea, bueno, hablar de eso, sí, esperar al final del día y comentar que se puede mejorar, que en la relación laboral, bueno, eso sí me va a acercar más a mi meta. Entonces, de esa manera, de eso se basa ese tipo de terapia. Entonces, hay un montón de terapias diferentes que, en mi opinión, creo que complementar un poco todo esto o ir entendiendo cómo funciona nos ayuda a definir qué nos puede servir a nosotros, porque dependiendo de cuáles son nuestros objetivos. En el psicoanálisis no tenemos un objetivo claro, pero lo que sí he notado que tenemos después de tantos años de psicoanálisis es el privilegio de conocernos a nosotros mismos, de conocer y entender un montón de cosas nuestras. Y entendernos no es una cosa menor. Hablar de lo que nos pasa no es una cosa menor, ¿sí? En esta automatización del día a día, de que queremos todo rápido, bueno, el psicoanálisis no es algo rápido, pero es algo que nos da el permiso a poder hablar de lo que queramos, sin filtros, sin nada, con alguien que es un profesional. Así que bueno, nada, va a depender obviamente de un montón de cosas. Tenemos que entender los puntos fuertes de cada una y los puntos quizás un poco más débiles y saber que quizás en momentos diferentes de nuestra vida necesitamos cosas distintas o bien no necesitamos ninguna. Como les adelanté un poco al principio del capítulo, Argentina es conocida mundialmente por esta cultura de psicólogos y tener tantos psicólogos per cápita. Pero sin embargo, la realidad de la salud pública cuenta una historia un poco diferente, ¿no? La reforma del sistema de salud sigue siendo nuestra asignatura pendiente, creo yo. Los datos duros que estuve viendo, sí, en una publicación del CONICET y en un paper que salió en el 2018, es que en Argentina, sí, se hizo un estudio epidemiológico de salud mental. Casi el 30% de argentinos va a padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida. Los más comunes se indican como trastornos de ansiedad, de estados de ánimo y de abuso de sustancias. De abuso de sustancias, siempre los abusos de sustancias estuvieron muy relacionados a casos de depresión. Y bueno, además, lo que se estudió es que hay una gran demora en pedir ayuda. Quizás se estima como 21 años desde que aparecen un determinado síntoma hasta que se recibe un determinado tratamiento. Entonces el sistema claramente está teniendo una barrera invisible, ¿sí? Los jóvenes y personas con menor nivel educativo, con menores ingresos, son los que menos acuden a un determinado tratamiento. Esto es algo de lo que veníamos nombrando un poco, ¿no? Si nos embarcamos un poquito en el contexto histórico de Argentina, ¿sí? De qué sucedía antes, sabemos que la historia de la salud mental siempre fue una lucha entre lo que es el manicomio, ¿sí? El llamado loquero, y la comunidad. En su momento hubo una persona muy visionaria llamada Ramón Carrillo que propuso en los años 50 que los manicomios eran reducideros humanos. ¿Qué quiere decir con reducideros humanos? Es que básicamente eran como depósitos de gente y lo que él quería era transformarlos, estos manicomios, en hospitales reales. Piensen que para esa época él propuso algo muy revolucionario, que era, por ejemplo, poner camas de psiquiatría en hospitales generales para que los pacientes no estén segregados, ¿no? E integrarlos a todo el espectro de salud, integrar la salud mental con otros tipos de problemas de salud. Hubo muchos intentos a partir de eso y retrocesos. Hubo algunos avances, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Salud Mental en el año 1957. Pero ¿qué pasó después? Bueno, vino la dictadura, vino la inestabilidad política y estas reformas quedaron un poco, no diría estancadas, sino que de hecho se echaron bastante para atrás.
Perdimos un poco este sentido de comunidad terapéutica. Después vuelve la democracia con Alfonsín y ahí se intentó cambiar este modelo de hospital-enfermedad a uno más de comunidad y salud, ¿sí? Y este concepto más integral de la salud que les venía diciendo que ya dejemos hablar tanto de enfermedad, sino que hablemos más de salud. Salud no solo como ausencia de enfermedad. Hubo algunas provincias pioneras, como por ejemplo Río Negro. En Río Negro se prohibieron los manicomios por ley y se cerraron algunos neuropsiquiátricos que no funcionaban correctamente o que eran más bien justamente lo que decíamos hoy de depósitos de gente. Y lo que tenemos hoy en día, o sea, lo que siento que a lo que vamos o a lo que tenemos que apuntar es a esta reforma. Tenemos que aprovechar todos los psicólogos que hay, toda la gente que tiene ganas de hablar de esto y de proponer algo distinto e ir por la reforma de salud mental. ¿Sí? La paradoja actual es esta resistencia al cambio, al modelo de atención. Hay mucha también falta de prevención, ¿sí? Muchos trastornos arrancan en la juventud, normalmente arrancan alrededor de los 20 años y sin embargo llegamos tarde porque no hay suficientes políticas de detección temprana en niños y adolescentes. La ESI un poco buscó eso, ¿sí? La educación sexual integral buscó eso porque busca que los niños y niñas puedan hablar más de estos temas, de los límites. Pero bueno, es necesario seguirlo fomentando y que no cambie con cada uno de los gobiernos, que sea algo que persista, que sea algo que sea una verdadera ley integral, que no vuelva a ser puesta en duda, ni en juego, ni con una política, con una dictadura, con nada. Algo estable dentro de Argentina, aprovechando la cultura de psicoanálisis que tenemos y de salud mental. Pensemos que salud mental es algo más público. Nosotros tenemos un montón de profesionales, pero nos falta el lado público, el lado de la salud integral. Falta gestión, o sea, tenemos los profesionales, tenemos la cultura, pero falta gestión, falta equidad. El sistema sigue llegando tarde y sigue dejando afuera a los más vulnerables. Además, todo esto tiene que ser contemplado por todo un equipo, ¿sí? Trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros. Hay mucho en juego acá y no solo psicólogos y psiquiatras tienen que estar en esto, sino obviamente tiene que ser algo más interdisciplinario, ¿no? Como que siento que tenemos que apuntar a ir a eso. Proteger los derechos que nombramos, ¿sí? Que las instituciones no sean un lugar de depósito, que se trate integralmente a la salud, que se cambie el paradigma de encierro a un acompañamiento y una inclusión. Nosotros hay una ley, ¿sí? En 2010 salió la ley 26.617, que fue la ley de salud mental, y cambió de raíz la forma de pensar y abordar la salud mental, porque cambió el concepto de la definición de salud mental. Según esta ley, la salud mental es un proceso dinámico que está influido por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Esto es lo que venimos diciendo desde el principio del capítulo, ¿no? Tener en cuenta que la salud mental está influida por todo esto y además no reducirla a una enfermedad ni a un diagnóstico, ¿sí? Sino más bien establecer que es un concepto mucho más complejo que eso. Esta ley lo que hace es poner un enfoque en los derechos humanos, garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales, promover el trato digno, no discriminatorio, esto es muy importante, no segregatorio, no discriminatorio, esto que decía Ramón Carrillo allá por los años 50. Además, esta ley fomenta la atención en hospitales generales y centros comunitarios, ¿sí? Esta idea de comunidad, reduciendo estas internaciones psiquiátricas y buscando el cierre de muchos manicomios, un abordaje interdisciplinario, todo lo que fuimos nombrando alrededor de este capítulo en esta ley de 2010 es puesto en tela de juicio, ¿sí? La internación como recurso excepcional debe ser breve, debe estar muy justificada, digamos, no se interna gente porque sí durante un periodo muy largo de tiempo, tiene que estar notificado a un juez, tiene que haber un consentimiento informado. Se creó también un órgano de revisión, ¿sí? Que es un mecanismo de control para que se supervise el cumplimiento de la ley y se protejan los derechos de los pacientes. Básicamente las personas acá van a tener un derecho a participar en estas decisiones sobre su tratamiento y brindar su consentimiento, lo cual es sumamente importante. Obviamente hay casos de riesgo inminente en los cuales esto no se aplica. Esta ley se promulgó tras un largo debate, ¿sí? Se reglamentó en 2013. Esta ley promulga un cambio de paradigma. El tema es que esto realmente se empiece a ver, ¿no? Porque de esta ley pasaron ya 16 años
Y hay muchas cosas que no han cambiado. Y cada vez tenemos más profesionales de la salud que pueden ayudar a que esto se cumpla. Pero necesitamos para eso salud pública, necesitamos tratamientos públicos, necesitamos que más gente acceda a esto y menos segregación social en general, ¿no? Porque muchas veces, como hablamos ahora, mucha gente que cae en depresión es gente que tiene abuso de sustancias, y abuso de sustancias viene muy ligado a los bajos niveles económicos, bajos niveles de atención primaria, porque estos enfoques tienen que darse a nivel de atención primaria, en médicos de cabecera, en hospitales, más allá de luego de la terapia que podamos acceder de manera privada, tiene que haber en centros de atención primaria, siempre y cuando se pueda contar con los recursos básicos cubiertos, ¿sí? Por eso tan importante la salud pública en todos los niveles más físicos, niveles más mentales, y seguir proponiendo el ejercicio y la promulgación de las leyes, de este tipo de leyes que nos van a ayudar tanto como sociedad, como para posicionarnos como un país en el mundo que cuida la salud mental. No solo necesitamos estudiantes y profesionales, sino que también necesitamos estas políticas públicas. Así que bueno, este fue el capítulo de hoy. Me gusta mucho hablar de salud mental, espero que a ustedes les haya gustado escucharlo y los espero la próxima. Les mando un beso.